Código 1940. En materia educacional es la Universidad de Costa Rica. Los estudiantes, es natural por su idealismo que se vayan a las calles. Las profesoras que comenzábamos en aquel momento compartimos la sucesión de embarazos. Código 1940, su clave de acceso a nuestras historias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. A la hora que usted nos esté escuchando, sea bienvenido o bienvenida a este nuevo Código 1940. Para esta semana le traemos dos temas bastante curiosos. El primero tiene que ver con las palabras y expresiones ticas, esas que uno escucha en la calle todos los días y que diferencian nuestro español del que se habla en el resto del mundo. Vamos a conocer el trabajo de don Víctor Sánchez Corrales, un reconocido filólogo que recopiló todos estos términos y los llevó a un diccionario, del cual se publicó la primera parte el año pasado. El segundo es historia pura, o mejor dicho, prehistoria. Vamos a entender todo lo relacionado con el silópalo, un tronco petrificado que se formó en el Mioceno hace aproximadamente 7 millones de años y que la UCR conserva desde hace mucho tiempo, en la sede Rodrigo Facio como un tesoro único y con el que aún se hacen investigaciones. Así que quédese con nosotros esta próxima media hora. Digitamos Código 1940 y empezamos. Que hablo como tico, pero con gusto yo les explico. 1, 2. Entonces, ¿qué? Pura vida, todo tuanis. Espero que estén a cachete. Hoy vamos a tener un programa chivísima, donde vamos a tratar una investigación de la UCR sobre cómo hablamos aquí en Costa Rica. Espero que les cuadre mucho porque este es un tema que ha dado para jalarse un tanate de videos en redes sociales y canciones como esta del cantante nacional Gonín que se llama Hablo como tico. Pero el saber cómo hablamos es más que un entretenimiento en el país. Dio para hacer una nueva investigación que ya va por su primer tomo de publicación, Diccionario del Español de Costa Rica, un esfuerzo de la Escuela de Filología y del Instituto de Investigaciones Lingüísticas liderado por don Víctor Manuel Sánchez Corrales. Él es un reconocido académico no solo de estas instancias, sino de toda la UCR, pues llegó a ser director del Consejo Universitario allá entre el 2003 y el 2004. Esta obra le valió a don Víctor ganarse el Premio Nacional de Investigación Cultural Luis Ferrero Acosta 2024. Él nos cuenta cómo se le ocurrió hacer un diccionario con las palabras y expresiones ticas. En mi doctorado, ahí tuve la oportunidad de estudiar algo sobre el español de América y también sobre lexicografía. Entonces dije, cuando yo regrese a Costa Rica, voy a crear un programa para estudiar el léxico del español de Costa Rica. Ha sido, digámoslo así, de alguna manera una constante en la vida mía, ¿verdad? Cuando llego a alguna institución, busco un proyecto para que quede algún legado. Esta investigación tomó 32 años para que se pudiera publicar al menos una primera parte. Imagínese usted nada más la clase de breteada que significó. Para tener una idea de lo relevante de esta recopilación, en la historia del país solo hay 3 diccionarios del lenguaje costarricense: el de Carlos Gallini, de 1892, el de Miguel Ángel Quesada Pacheco, de 1996, y este, del que tenemos solo un primer tomo. Para lograrlo, don Víctor necesitó de un equipo de trabajo. En un principio usaron máquinas de escribir para redactar, que luego obviamente las reemplazaron por computadoras. A la hora de buscar esas palabras, se usó una serie de libros que fueron coleccionando y consultando con el paso del tiempo. También utilizaron una vieja grabadora de cassette que él aún atesora en su vieja oficina como una pieza de museo. Así la muchacha universitaria se va para la U. Esa grabadorcita que estoy aquí, del tiempo de UPA. Bueno, con esa grabadora uno recogía información, valga la redundancia, con los informantes. Y después también en la lectura de literatura, de poesía, de teatro, de periódicos, y sobre la base de la competencia de uno va señalando esta palabra difiere del, digámoslo así, del español oficial, que estaría en el diccionario de la lengua española. Una palabra como llave maya,
que en otras partes es memoria, pendrive, etc. Usted encuentra que esa palabra es diferente, pero usted va a registrar aquello que sea significativo para la correspondiente sociedad. Entonces, un neologismo puede ser que usted no lo registre, no lo tome en cuenta porque apenas está irrumpiendo en el aula de la comunidad costarricense. Cuando tiene cierta socialización, entonces la incorpora. El profe de mate me dio una sonada, estoy estresado. Y ese mismo proceso siguieron don Víctor y su equipo con cada una de las 6.500 palabras que conforman este primer tomo del diccionario. Ninguna de ellas está ahí por casualidad. Cada una fue investigada y evaluada. Tenía que cumplir con requisitos como los que nos acaba de mencionar este filólogo, por cierto, ya pensionado, pero que sigue trabajando en este proyecto con pasión y con compromiso con la UCR y con el país. Ahora bien, no necesariamente son palabras diferentes las que aparecen en este diccionario, sino también las que cambiaron de significado del español puro al que se habla en Costa Rica con el paso del tiempo. Por eso es que una palabra como usted está en el diccionario, no porque solo se use en Costa Rica, pero sí porque casi que solo aquí se usa para hablarle a los familiares más cercanos, amigos y gente de confianza. Don Víctor dice que en décadas más recientes las generaciones más jóvenes han dado su propio toque a las palabras del español tico. Se trata de la economía del lenguaje, así se le llama, es decir, usar menos letras o reducir las palabras para hablar más rápido. También el uso de la tecnología ha acortado las cosas para hacer más fácil la escritura. Por eso el IDI pasó a ser DI y en años más recientes solo es DI. Aquí la explicación. Por eso decimos solo lo primero para no perder tiempo. Yo creo que con la tecnología, pero también con un principio de cambio de la lengua, que es el principio de economía lingüística. Entonces, de una expresión podría ser que con un elemento conserve el valor significativo y con eso basta. Y entonces eliminamos lo demás. Profe, ¿cómo está? Ya no usaron profesor. Profe, es que a mí me cuesta un poquillo mate. No usaron matemáticas. Entonces, mate fue suficiente para acortar esa palabra. Di, yay, di, ahora di. De modo que la situación comunicativa permite que se acorte eso y tengamos di por di, por ejemplo. Soy un tico pulseador, no soy un serrucha pisos. Hubiera sido un desperdicio si no le preguntamos a don Víctor por el origen y significado de las palabras con las que más nos identificamos quienes vivimos en este pequeño pedacito de tierra. Pero para hacerlo más interesante, también caminamos por el campus y le preguntamos a diferentes personas sobre estas mismas palabras, si conocían su origen, si las utilizaban, en qué contexto. Empecemos con la más icónica del país. Pura vida nos llega del español mexicano. Por excelencia, el creador es Clavillazo, sí, Antonio del Espino. Y él tiene una película que se llama Pura Vida. Soy pura vida. Pero más allá, él la utiliza en otras películas y no solo él, sino también personas de la farándula también. Esa es una palabra que se emplea, está registrada en el Español de México. Por eso en el Español de México, en un diccionario de mexicanismo, tiene la marca supranacional. O sea, se usa en México, pero en otra nación. ¿Por qué? Porque se usa en Costa Rica. La diferencia es que aquí tiene mucha vitalidad, es decir, ha adquirido mucha riqueza léxica. Todo un Edén con un pueblo bello. ¿Sabes de dónde viene el pura vida? No. Ni idea. No, es como un término que todos dicen como para, no sé, agradecer. Bueno, en muchos contextos, en realidad, también cuando uno está enojado, tipo, sí, pura vida. No, ni idea. Yo algo había escuchado, solo que ahorita, como te digo, estoy... ¿No recuerda una película de Clavillazo? Era un actor mexicano. Sí, de hecho ese actor nunca me gustó. ¿Y usted sabía que el pura vida viene de por una película que él hizo? Algo me había enterado yo por ahí. ¿Usted suele usar el pura vida? Sí, a veces. No tan frecuente, pero sí lo uso. Como para saludo, para agradecer. Realmente siento que se utiliza para muchas cosas. ¿Y lo usa con todo tipo de personas? Sí, obviamente si es alguien como a quien darle más respeto, por así decirlo, alguien que uno no conoce o no sea un profesor o algo así, no. Tal vez como algo más informal. Tampoco es una mala expresión, siento.
Ahora vamos con otra que ha evolucionado y que forma parte de casi cada conversación de confianza en Costa Rica, como lo canta el artista nacional César. Mae también es un mexicanismo y nosotros somos la frontera dialectal sur. En principio en el español de México era la persona a la que le robaban y aquí también por eso mae es un tonto, porque se supone que el ladrón es astuto, que es vivo. Entonces mae para decir una persona tonta, pero también para una persona que no se conoce. Yo iba por tal lado y tuve que tener mucha precaución porque iba un maje por ahí raro. Ahora como forma de tratamiento, maje, vamos a tal lado y en este momento es mae, la variación es mae, se produce la elisión de esa, vamos a decirlo así, de esa J entre vocales, un fenómeno parecido desde el punto de vista, digamos, fonético. Cuando se dice mercado, esas letras se llaman fricativas. Entonces, en ese entorno se pierde. Mae, bueno, yo lo uso usualmente así como para hablar de tercera persona, como decir esta mae, la mae, el mae, como cuando estoy contando una historia y no quiero decir el nombre, pero como que el día a día no se lo digo como a mis amigos tal vez, ni tampoco a una persona mayor, es como muy rudo. Uno tiene que ver primero si esa persona dice esa palabra, porque si no es como, puede ser ofensivo. Normalmente con la gente a la que ya le tengo confianza, digamos. Si es alguien que no conozco, si uso un lenguaje más formal, digamos, porque tal vez para alguna persona el mae es una palabra ofensiva. Entonces sí, normalmente sí, en un lenguaje de amigos, digamos. ¿Lo usas incluyendo hacia mujeres o sobre todo para hombres o cómo es? En realidad con todo el mundo, hombres y mujeres. Mientras no les ofenda, yo lo utilizo, digamos. Y lo utilizo para expresarme hacia ellos, así como para expresarme a otras personas. La que sigue ya la mencionamos antes, pero de ahí o di, hay que repetirla. De ahí es de ahí y va evolucionando a de ahí. Y hoy tenemos en el habla, digamos, no prestigiosa, yay, y en habla juvenil di. Es un conector, sirve para relacionar un enunciado con otro o para empezar una conversación. De ahí, estábamos de tal lado, pero nos fuimos para otro. Bueno, y aprovechando que sos de Liberia, ¿qué expresiones usan en Guanacaste que tal vez aquí en la GAM no se usen? Es como decir un diay, pero más cortado. Un diay diferente. Creo que es más problema mío, pero yo he escuchado a las otras personas de aquí, ¿verdad? Decir diay. Pero allá decimos DI, algo así, pero muy, muy rápido. Y es porque ya la gente habla más rápido. Y es como que gritan un poquito más en eso, entonces se escucha más agudo y todo. DI, que es algo muy común y que uno no se da cuenta que uno lo dice. Y que se puede usar en cualquier contexto, como algo bueno o como algo preocupante también. Yo digo DI, pero sí he escuchado a mucha gente que lo dice di. ¿Y el DI con quién lo dice o en qué contexto lo dice? Creo que más bien es una palabra que uno la usa más como con todo el mundo, como que uno asume que todo el mundo sabe que es DI. ¿Y qué significa DI? No, siento que no tiene un significado. Digamos, y como para expresar qué lo usa. Ay, no sé, solo es algo que a uno le sale y ya. Y de esta última solo diré que nació con el código Malespín, uno que se inventó un general del ejército de El Salvador para despistar a los filibusteros en la campaña de 1856-1857. Tuanis es ya una palabra del código Malespín. Ahí lo que se produce es en principio un trueque de letras. Tuanis es como bueno. Si tiene B, ponga T. Si tiene U, déjela. Si tiene A, ponga E. Si tiene N, déjela. Si tiene O, ponga I, tuani. Y esa S es analógica, como gordis. Lamentablemente, el mito urbano de que el tuanis viene del inglés too nice es el que prima, mientras que casi nadie conoce su verdadero origen. ¿Usted sabe de dónde viene? De ahí, el tuanis yo digo que vienen de los gringos. ¿Y usted usa el tuanis comúnmente o no lo usa? No, ya no. ¿Sabes de dónde viene la palabra tuanis? La verdad que no. Yo creo que como del too nice. Bueno, suena parecido, de hecho. Sí, supongo que viene de eso, no sé. ¿Lo usas con qué tipo de persona? Con mi familia normalmente. Es como, eso que hicimos estuvo muy tuanis, o fue muy tuanis ir a tal lugar, o... Obvio, nos quedaron un reguero de palabras ticas por analizar,
Pero si le interesa seguir con este tema, puede adquirir el diccionario de Don Víctor en la librería UCR. El libro solo se consigue impreso y tiene un costo de 20,000 colones. Explico 1, 2, 3, 4 y hasta más palabras yo les puedo enseñar. Porque hablo como tico. Si no entienden, yo les explico. 1, 2, 3. Está escuchando Código 1940, su clave a nuestras historias. Encuéntrenos en la plataforma de Spotify en Podcast UCR. ¿Se imagina una época donde sonaban todos estos animales extraños en Costa Rica? Pero no de la época de los dinosaurios. Tampoco es Jurassic Park. Hablamos de una época donde los humanos ni siquiera nos acercábamos a los que somos hoy en día, pues éramos algo así como homínidos menos evolucionados que aprendían a caminar erguidos. Déjeme contarle del tronco de un árbol que data de esa época e incluso más. Hablamos de un ser vivo que vivió hace 7 millones de años. Se trata de un fósil, o mejor dicho, un silópalo, como se le llaman a estas estructuras cuando son troncos petrificados. Y casi tan impresionante es que usted lo pueda encontrar justo en la zona verde frente a la Biblioteca Carlos Monge, ahí por el pretil en la sede Rodrigo Facio. Hoy vamos a tomar la máquina del tiempo imaginaria para viajar al Mioceno y explorar todos esos detalles de este silópalo, las características del tronco y cómo fue encontrado, además de otros datos. Esto es Código 1940 y estamos seguros que este reportaje lo dejará de piedra por los próximos millones de años. Digitando contraseña, Código 1940. La especie del silópalo corresponde a un cenízaro o genízaro, con el nombre científico Phytecelobium saman, o también Samanea saman, como se le conoce más a día de hoy. Antes de comenzar con los datos más importantes de ese silópalo, déjeme presentar a nuestra primera invitada. Buenas. Mi nombre es Isabel Carpi Malabasi, soy bióloga de profesión con una especialidad en anatomía de la madera en el campo de la identificación y actualmente soy jubilada, fui la directora del laboratorio de productos forestales de la Facultad de Ingeniería. ¿Podría creer si le digo que el fósil del que hablamos el día de hoy fue encontrado en una finca en San Francisco de Tres Ríos? Más concretamente en el Cerro de la Carpintera. Se cuenta que Eduardo Gómez González, jefe jardinero de las zonas verdes de la U, vivía por esta zona en el pasado. Lo tuvo en su casa hasta que pidió que lo movilizaran a la U en la década de los 70s. Cuéntenos, ¿cómo fue que identificó esta especie? En mi trabajo, en la sección de anatomía de la madera, era precisamente identificar o tratar de darle la identidad a piezas de madera para diversos usos que llegaban al laboratorio. En este caso, del silópalo de la Biblioteca Carlos Monge, me llegó una solicitud allá antitos del año 2000, si mal no recuerdo, para la identificación de ese silópalo. Lo que se hizo posteriormente fue extraer una pieza del silópalo con maquinaria especializada de la Escuela de Geología. Se llevó a cabo la identificación en el laboratorio de nuestra institución. Para identificar esta pieza lo pulimos y fue llevado al microscopio y al estereoscopio, además de lupas que se utilizaron en su momento para observar con exactitud la anatomía de dicho material. En realidad el material está en perfecto estado de conservación y fue realmente sencillo, aunque no es sencillo identificar un silópalo, pero el tipo de fosilización y el estado del material son los que nos ayudan a ver si es realmente práctico llegarle a su nombre científico, ¿verdad? Interesante es saber que para poder identificar una especie como esta, los biólogos no pueden basarse únicamente en el aspecto del árbol. ¿Cómo fue que identificaron que se trataba de un cenízaro? La respuesta tiene que ver con un corte al tronco petrificado que permitió analizar su anatomía. En este caso, nos encontramos con la suerte de que el estado de formación del silópalo, cuando sus elementos orgánicos fueron sustituidos por elementos minerales de una forma casi perfecta, ¿verdad? Eso nos permitió llegar a la identificación anatómica de la especie. Igual otras áreas del fósil estaban muy bien conservadas, como es la corteza, parte de la corteza todavía es visible, y otros elementos que nos permitieron valorar el nombre científico de la especie. De hecho, si usted mismo va a donde está el fósil ubicado,
podrá observar que a un costado del tronco la estructura irregular del xilópalo se alisa en un extremo. Fue ahí donde el tronco se cortó y la muesca que dejó fue analizada con las herramientas ya mencionadas. Los anatomistas en madera identifican las diferentes especies basándose en los elementos estructurales del tronco, tales como fibras, el tejido que le da forma al árbol, los elementos conductores de agua y nutrientes, además del parénquima, un tejido de almacenamiento que varía según la especie. Después, se comparó con piezas de madera del Laboratorio de Productos Forestales del Instituto de Investigaciones en Ingeniería. Del extremo cortado del xilópalo se sacaron muestras que ahora son exhibidas en el Museo Nacional y en la Escuela Centroamericana de Geología. Un dato curioso fue que en 1991, a raíz del temblor de magnitud de 7,7 grados que sacudió y destruyó el cuarto piso de la Biblioteca Carlos Monge, dejó escombros por todas las cercanías. Y aunque a nuestro xilópalo no le ocurrió nada, la gente que paseaba por los exteriores llegaron a confundir los escombros con el famoso tronco. Aunque el famoso xilópalo fue encontrado en los cerros La Carpintera, según datos obtenidos por Isabel junto a la Escuela de Geología, en realidad se encontraba en Tibibes. Esto se pudo saber gracias a Franklin Sandí Murillo, experto en trazabilidad de árboles y ex profesor de biología en la UCR. ¿Por qué yo llegué a este xilópalo? Yo llegué por una herramienta que existe en la web, se llama Google Earth Pro. Entonces Google Earth Pro le da la posibilidad a usted de ver especies de árboles, que es mi delirio, verlas en 2D. Y eso duró muchos años. ¿Por qué era importante? Porque ya le da al lugar donde lo estás registrando, le das un sistema de información geográfica. Fue una de las herramientas indispensables que permitió darle una posición global e incluso analizar el lugar donde el fósil fue encontrado en 3D. Al analizar características del lugar se pudo dar con la posible ubicación original del tronco, hace tantos millones de años. Usted puede obtener todos los detalles de la ubicación del xilópalo en esta web. Que este tronco se fosilizó y se convirtió en un xilópalo. Isabel y nuestro último invitado nos responderán la pregunta. Démosle la bienvenida. Mi nombre es Guillermo Alvarado Induni y soy profesor de acá de la Universidad de Costa Rica, tanto profesor de la Escuela Centroamericana de Geología como de la Escuela de Antropología. ¿Por qué fue que este tronco se fosilizó y se convirtió en un xilópalo? Xilópalo es un caso particular de madera que fue petrificada por ópalo, o sea que el mineral principal es ópalo, por eso también se denomina xilópalo. Alguna gente lo utiliza como equivalente, o sea como sinónimo, pero en realidad el término que abarca la campana más grande es madera petrificada. Para generar madera petrificada tenemos que atender una serie de procesos o de pasos que tienen que ocurrir en la naturaleza. Primer paso, obviamente, un árbol, un bosque ahí, ese árbol muere por alguna causa X, puede ser una inundación, un rayo o simplemente por muerte por vejez. Posteriormente enterrado, porque si no, si queda en la superficie rápidamente las bacterias y los insectos y todo comienza a podrirse el tronco. Lo que todo el mundo llama simplemente un tronco se comienza a podrir. Para que se llegue a formar madera petrificada, el tronco tiene que ser enterrado, naturalmente enterrado. Puede ser un evento de una inundación, una corriente de barro volcánica, un flujo piroclástico, cualquier proceso geológico que lo entierre rápidamente para que el tronco no tenga tiempo de podrirse. Una vez que es enterrado, los sedimentos que lo entierran preferentemente deben de tener un compuesto que se denomina sílice. Es un óxido de silicio, que es el sílice, el óxido de silicio, y este óxido de silicio que está dentro de esos sedimentos comienza poco a poco a sustituir las células del tronco por un mineral, que el mineral es sílice. Justamente el ópalo es un tipo de sílice. Tiene que haber un proceso muy lento donde hay una sustitución de las células por este componente químico que es sílice. La sustitución es perfecta, es decir, al grado que un tronco, si uno lo ve a la distancia, no sabe si es un tronco fósil o si es una tuca de madera porque es idéntico. En términos biológicos, ¿cómo se resguarda el tronco del ambiente? ¿Qué sucedió en este caso? Pues en este caso precisamente cuando el árbol cae, posiblemente queda cubierto por líquidos, por agua, por ceniza, por elementos que estaban en el ambiente, por barros, van ocupando en un ambiente anóxico, un ambiente sin oxígeno, y tenemos una copia fiel del material original. ¿Cómo era el periodo en el que estaba vivo este árbol? Con estos troncos lo que se hace, se da una edad estimada.
La edad estimada va a estar en función de la roca en donde se encuentra el tronco. El tronco no se puede datar. Yo no puedo tener una idea de la edad del tronco, pero si está contenido entre unos sedimentos, puedo estimar la edad de los sedimentos. De manera indirecta obtengo la edad del tronco. Se estima una edad de Mioceno de alrededor de unos 7 millones de años. Hace unos 7 millones de años, el istmo centroamericano estaba apenas comenzando a formarse. Todavía era una serie de islas volcánicas, algunas activas, otras inactivas. Alrededor de estas islas había un mar relativamente poco profundo de aguas tropicales, aguas calientes, relativamente calientes, tropicales, digamos, como hoy día más o menos. Y obviamente teníamos un bosque. ¿Qué tipo de fauna había en ese momento? En ese momento, por ejemplo, teníamos el gran tiburón que se llama carcalodón, que circundaba por esas aguas, y ese tiburón se estima que tenía unos 20 metros de largo. Era un tiburón gigante y verdaderamente carnívoro, no como hoy día que existe el tiburón ballena. Era un tiburón bastante grande. También en ese momento ya existían los mastodontes, un tipo particular de gonfoterio, que es un tipo de mastodonte de elefante, de familia de los elefantes, por así decirlo. Teníamos una serie de fauna que hoy día está extinta en diferentes sectores. Habían grandes mamíferos, verdaderamente grandes, tamaño casi de los elefantes acá. Existían estos mastodontes que eran como un tipo de elefantes, caballos, diferentes tipos de caballos, incluso caballos enanos que hoy día están extintos. Una serie de fauna que hoy día ya no contamos con ella. ¿Qué tan común es encontrarse con un xilópalo? Hasta el momento, de manera irónica, aunque los geólogos y también los paleobotánicos trabajan con este tipo de maderas fósiles, en Costa Rica prácticamente no se había hecho ninguna investigación de las maderas fósiles. Es un terreno virgen totalmente. En los libros de textos aparece nada más mencionado que hay madera fósil. Punto. Ponen 2 o 3 lugares, pero nadie había estudiado absolutamente nada. Entonces, a raíz de eso, era un nicho que nadie estaba trabajando, y entonces yo, ahora que estoy jubilado, digo, bueno, voy a tomar este nicho, comenzar a hacer un catálogo de la ubicación de los troncos. En estos momentos llevamos casi como 40 localidades, muchas de ellas desconocidas, la mayoría desconocidas. Sabemos que hay troncos desde el Oligoceno, más o menos, que estamos hablando de unos 20 millones de años, hasta el más joven, que aparentemente tiene unos 300.000 años. Los tenemos a lo largo y ancho de todo el país. Hasta el momento, los más conocidos a nivel nacional en los libros eran lo que era el Tablazo, donde apareció Caldera, y algunos libros mencionan otros sectores allá por Parrita. Volviendo al presente, ¿se le debe dar algún tipo de mantenimiento? Los troncos petrificados, en términos generales, son extremadamente resistentes. A menos que alguien ya llegue a dañarlos con un mazo o un martillo, ¿no? O pintarlos, no. Pero en términos generales son muy resistentes. Incluso en los museos del mundo, si uno visita un museo en el mundo, muchos de esos troncos están en la entrada de los museos llevando agua, nieve y todo. La probabilidad que se dañe es muy baja. Entonces, en términos generales, no requieren ninguna protección particular. ¿Qué investigaciones está llevando a cabo la U con respecto a esta estructura? De mi parte, lo que estoy haciendo es ese catálogo de los fósiles. La idea es publicarlo. Estoy trabajando junto con varios geólogos. Y a nivel internacional contacté a un experto en clasificación de maderas, que es de apellido Ceballos, es mexicano. Es un experto en paleobotánica. Y él está ahora clasificando ya no solo los troncos, sino a nivel de familia, género y especie. Entonces, incluso hemos encontrado especies nuevas en Costa Rica que no estaban descritas en la naturaleza. Eso ha sido también un super logro. Hay especies nuevas. Con otra persona de Estados Unidos, él es experto en la mineralogía de los troncos. Y entonces yo lo contacté y me dijo, sí, trabajo. Entonces le estoy enviando muestras a él y ya estamos preparando un artículo científico. Ya con este Ceballos del mexicano ya sacamos un primer artículo sobre estas nuevas especies. Con este estadounidense estamos trabajando con la parte mineralógica, es decir, cuáles son los minerales que están dentro de esos troncos. Estoy tratando de montar acá un grupo junto con los biólogos, incluyendo Isabel Carpio, que es la experta en madera a nivel nacional. Y con otros biólogos también estamos tratando de ver cómo hacemos para traer este nicho, para que se investigue más, porque obviamente no me va a alcanzar la vida a mí para todo lo que se puede hacer y no se ha hecho. Por último, escuchemos una recomendación. El estudio de esta madera y la clasificación fósil va a traer mucha luz hacia cómo fue ese intercambio biológico, que comenzó hace varios millones de años y se estableció hace unos 3 millones de años. Del puente terrestre estaba establecido, lo que hoy día es América Central. Previo había islas, ¿no?
Pero sin embargo la madera viaja de una isla a otra sin problema, flotando o con los pájaros, digamos, que comen las semillas y después tiran las semillas en otra isla. Todo esto es un campo que sugiero que ojalá hubiera jóvenes interesados que se dedicaran a estudiar esto, porque van a aportar mucho hacia el pasado histórico de nuestro país y de América Central en general. Hay que hacer un llamado al Museo de la UCR para que en algún momento se haga una actualización de los datos a la placa que tiene el tronco petrificado a su lado. Pues así reafirmamos la importancia de fenómenos de conservación natural como estos y lo increíbles que son todos estos procesos geológicos que resguardan elementos del pasado a nuestros días. Gracias por estar con nosotros nuevamente en esta semana. Estuvimos con usted, Pablo Mora Vargas, periodista de la Oficina de Comunicación Institucional de la UCR, y un servidor, mi persona, Gabriel Vallejos Molina, asistente de producción y estudiante de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Hasta la próxima semana. Recuerde informarse de la actualidad universitaria en www.ucr.ac.cr. Nos encontramos el próximo lunes al ser las 6:30 de la mañana en las radios UCR o en nuestro perfil de Spotify Podcast UCR. Código 1940.